Segunda de Corintios, capítulo 3, del 7 al 18. Pablo defendiendo un poquito su apostolado frente a los falsos maestros. Yo he titulado esta enseñanza El brillo en tu rostro. Y quiero leer el versículo 13, dice: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Yo me he dado cuenta que en el caminar con Dios, muchos de nosotros tenemos un encuentro con Dios. Podría decir que la gran mayoría, los demás pueden estar en su proceso o todavía consideran que falta un poco. Cuando tuvimos el encuentro, como que vino un brillo a nuestro rostro. Brillo que al comienzo las personas reconocen, ¿cierto? Por cambios significativos, cambios de hábitos, nuestra fe crece, nuestro estilo de vida comienza a tornarse más espiritual y aún tomamos decisiones más acordes a la palabra. Y la gente de alguna manera dice: ve, esta persona como que ya es más amable, o qué hogar tan bonito tiene. O sea, el brillo de Dios en su vida se empieza a reflejar ya de una forma más externa. Esa persona tiene algo especial, se nota que es alguien de oración, empiezan como a buscarte para consejos o empiezas ya a no responder en tus fuerzas sino de acuerdo a la Biblia. Esa parte está bien, pero si no mantenemos el brillo de ese primer encuentro con Dios, pareciera que ese brillo se puede empezar a desvanecer. El contexto es el siguiente: se habían levantado falsos maestros en aquella época y llegaban a las iglesias y desvirtuaban el trabajo de otros apóstoles, como era el caso de Pablo. Y como bien es sabido por las mismas cartas de Pablo, Pablo era una persona que físicamente no proyectaba como tanta autoridad. Los griegos, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, de aquella época eran personas, digámoslo de esta forma, lindas, ¿cierto? Muy preocupadas por su parecer. Además, están muy enfocados en el intelectualismo, en la doctrina, en la academia. Entonces, los maestros que se levantaban en aquel entonces, imagínense esto, eran lindos y hablaban bonito. Y Pablo era tosco, ustedes lo van a leer en sus cartas, era brusco para hablar. Además, dice que él físicamente no proyectaba esa fuerza que de pronto ellos estaban acostumbrados de los griegos. Y empiezan a desvirtuar el ministerio de Pablo y el apostolado de Pablo. Ellos dicen: no, Pablo no tiene lo que se necesita. Entonces, ellos llegaban con cartas de recomendación para las iglesias. Las iglesias eran grupos pequeños, más o menos como los grupos de discipulado, como las células que tenemos en las casas. Un maestro llegaba y decía: yo quiero compartir la palabra de Dios en este lugar. Le decían: sí, ¿y quién te mandó? Entonces, no, el discípulo del apóstol, del apóstol, del apóstol. ¿Y cómo puedes corroborar eso? Tengo una carta. Lo recibían, él podía predicar, le daban hospedaje, le daban comida y le daban una ofrenda para que se volviera a su lugar. Cosa que para los maestros de esa época se convirtió no en un acto de servicio a Dios, sino como en una clase de negocio. No muy lejos de lo que pasa hoy en día con muchos predicadores de esta época. Estos maestros empezaron a desvirtuar a Pablo y empezaron a decir: no, él no tiene lo que se necesita. Entonces Pablo dice: bueno, ¿cuál es mi carta de recomendación? Mi carta de recomendación son ustedes y su estilo de vida. Y él empieza a decir: lo que pasa es que mi ministerio no es un ministerio basado en la ley, no es un ministerio basado en la letra. Mi ministerio es basado en el nuevo pacto, que es el que es a través de Cristo. Y aquí es donde yo digo que Pablo es un poquito atrevido, porque Pablo le dice: porque la gloria que ahora tenemos no es como la gloria de Moisés, porque la gloria de Moisés es una gloria que tiende a desvanecer. Desvanecía tanto que Moisés se tuvo que poner un velo en la cara. ¿Cómo así que Moisés? Si Moisés es un hombre respetado en el judaísmo, ¿por qué está diciendo eso? Vamos al contexto. Éxodo 34. Imagínense que Moisés, Dios le dice: sube al monte que tengo algo que decirte. ¿Cuántos recuerdan? Moisés sube al monte, capítulo 32, y Dios escribe con su propio dedo las tablas de la ley, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Yo me imagino a Moisés ahí viendo a Dios escribiendo con su propio dedo las tablas de la ley. Y entonces, mientras Moisés estaba con Dios en el monte, el pueblo de Israel estaba abajo. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando un becerro. Imagínense la parranda en la que se encontraban el pueblo de Israel abajo, liderados por Aarón. Entonces ellos dicen: no, ¿dónde está Moisés? Seguro se murió. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? ¿Qué vamos a hacer? Y Aarón dice: ay, no, recojan todo lo que tengan de oro y hagamos algo. Un becerro de oro. Estaban haciendo un acto idolátrico que totalmente ofendía a Dios. Y Moisés todo lindo ahí con las tablas de la ley, yo me imagino, eran de piedra. Y Dios le dice: baja, porque allá el pueblo se está corrompiendo. Y Moisés va bajando
Cuando se da cuenta que ellos están en semejante parranda idolátrica, Moisés se enoja y coge las tablas y ¿qué hace? Las tira contra el suelo y las rompe. Entonces Dios dice, bueno, voy a castigarlos. Antes de que Dios ejecute su castigo, Moisés coge el becerro, ¿qué hace? Lo muele, lo tritura, lo echa en agua y se los hace beber. Moisés les hace tragar eso y luego Dios ejecuta el juicio. Bueno, el pueblo se santifica y Dios les dice, Moisés, y lo de las tablas, subamos al monte otra vez, pero esta vez santifíquese y dígale al pueblo que se santifique porque voy a hacer algo grande. Moisés sube y cuando llega allá, ya todo cansado, imagine con 2 tablas de la ley, sube y llega y bueno, Dios, hágale pues, ahí están, hágale. No, hijo, escríbalas usted. ¿Cómo así? ¿Usted rompió las anteriores? Entonces las va a escribir usted. ¿Y cuántos de nosotros por nuestros impulsos, paréntesis, estamos tratando de recoger el reguero de nuestros impulsos de lo que hicimos mal en el pasado? Ese fue el caso de Moisés. Pero dice que cuando bajó la gloria de Dios fue tan fuerte que su rostro brillaba. Se tuvo que poner en la cara ¿qué? Un velo, porque la gente decía como, uy, mucho brillo. Pero Pablo, hablando de Moisés, dice, qué pena muchachos, tengo que aclararles algo. Esa gloria no es mayor que la gloria de Cristo a la cual usted y yo hoy tenemos acceso. Esa gloria era perecedera y les voy a romper acá como el cristal, les dice Pablo. Era tan perecedera que Moisés se tenía que poner un velo, pero no porque la gente se cegaba, sino porque ese brillo tendía a desaparecer. Y a veces como creyentes queremos tener un velo para cubrir que el brillo de nuestro primer encuentro con Dios está desapareciendo. Y ese velo tiene muchos nombres. ¿Saben que a nosotros nos pasa mucho como creyentes? Que tratamos de brillar con un brillo que ya no existe y nos estamos olvidando de quién es la fuente de nuestra verdadera gloria. ¿Cómo podemos identificar que se ha opacado el brillo de Dios en nosotros después de ese primer encuentro? Esa es la pregunta que vamos a responder con esta enseñanza hoy. Lo primero, el primer punto de cómo podemos identificar que se ha opacado el brillo de Dios en nosotros es porque primero buscamos brillar en nuestras fuerzas. Mire lo que dice los versículos 4 al 6, volviendo a Pablo. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Lo primero para identificar que se ha opacado el brillo de Dios en nosotros es reconocer que buscamos brillar muchas veces en nuestras fuerzas. Pablo les está diciendo, miren, nuestro brillo no viene de nosotros, nuestro brillo viene de Dios. Y a diferencia de los otros maestros, la confianza de Pablo no se encontraba en la sabiduría terrenal. Él reconocía que lo que tenía venía de Dios. Y Pablo está diciendo, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pablo no está diciendo que estudiar la Biblia sea lo que mata. Pablo está diciendo que lo que mata es la ley. Porque la ley muestra que si alguien peca, muere. Pero el Espíritu de Cristo, el que te lleva a reconocer tu necesidad de Dios a través de la obra redentora de Jesús, el Espíritu da vida. Lo que mata es creer que la ley nos va a salvar. Lo que nos salva es la palabra de Dios que nos vivifica a través de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que buscamos brillar en nuestras fuerzas. Yo lo he estado viviendo y yo pensaba como muchos que si yo estoy como bajito, voy y me meto y oro 5 minutos y salgo y ya voy a brillar. Y es como que si me conecto simplemente como a un toma corriente, entonces ya salgo brillando. Si prediqué, ya soy más espiritual. Si fui a un grupo, ya soy más espiritual. Hoy fui a la iglesia, no necesito orar. Y ese es el error que cometemos cuando empezamos a perder el brillo en nuestras vidas, porque pensamos que es en nuestras fuerzas. Nuestro brillo viene de una cercanía real con Él. Cuando buscamos brillar en nuestras fuerzas, es como si olvidáramos que la fuente es Jesús. Si hago mi devocional, sirvo en la iglesia, soy líder y me congrego, pero todo eso lo hago sin estar conectado con el Señor, nada de eso tiene sentido. Pablo dirige este capítulo a mostrarles que muchos de sus falsos maestros tenían esos velos y él les reconoce que el brillo verdadero viene de Dios. Porque el problema es que muchas veces las cosas que antes hacíamos con pasión, ahora terminamos haciéndolas automáticamente. Entonces vamos, servimos en la iglesia, hola hermano, bienvenido, bien pueda.
¿sí? Toco la canción, hago lo que sea y sirvo automáticamente, predico automáticamente y me voy y como que nada pasó. Pero si eso que hago, lo hago como producto de una relación con Dios, lo voy a disfrutar. Y yo empecé a decir, bueno, Señor, yo necesito trabajar en esto. Yo no puedo seguir haciendo la tarea con un velo en mi vida como si yo fuera una persona que no tiene luchas. Yo necesito que me saques de esto. Segunda Corintios 12, del 7 al 10, Pablo dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, está diciendo Pablo, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánto requieren que Dios se haga fuerte en su debilidad? Yo también. Lo segundo es que buscamos un velo, ya lo vimos. Pablo le dice, no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro. Nos cuesta permitir que las personas vean nuestra humanidad y tratamos de buscar un velo donde primero lo encontremos. Nos cuesta reconocer nuestros errores y decir delante de otros que nos equivocamos. Cuando mi esposa me corrige en alguna área, a mí me molesta mucho, yo tengo que decirlo, y ella lo sabe. Tengo ese problema y tengo que ir trabajando en eso. Porque yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me molesta que me corrijan? Y Dios una vez me decía, me susurraba al oído, porque quieres mantener una imagen religiosa, porque no quieres que la gente vea tu vulnerabilidad. Y desde eso puedo ver que me sigue costando, pero que ahora entiendo que hay un propósito. Pero ¿cuántos de nosotros nos cuesta que nos corrijan? ¿A cuántos nos cuesta reconocer? Y nos ponemos un velo, y yo tengo aquí algunos velos que usamos, y de pronto usted se puede identificar con alguno. Usamos el velo de la autoridad. Yo lo hago porque esa es mi posición y nadie me cuestiona. Tu autoridad como padre, como líder, como jefe, cualquiera sea la autoridad que Dios te ha dado, muchas veces la usamos como un velo para que la gente no vea nuestra humanidad. Usamos el velo de la religiosidad. Buscamos espiritualizar nuestras acciones. Y yo me acuerdo que yo hablé con un amigo que él se fue a vivir a otra ciudad, cristiano, líder, un hombre de Dios, pero en esa ciudad el hombre, como dicen, se desmandó. Imagínense, se desmandó. Y el hombre se desmandó, no sé qué significa, pero el hombre no tenía límites y empezó a pecar. Pero a mí me sorprendió más la respuesta. Y yo dije, ¿por qué hiciste eso? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este berraquito? Dijo, no, es que esa ciudad tiene un ambiente espiritual todo pesado y me dejé llevar por esa ciudad toda pecadora. No, pues, espiritualizamos todo. Entonces el velo de la religiosidad lo ponemos para justificar nuestras malas acciones. ¿Y por qué no volviste a la iglesia? No, porque yo vi un ujier por allá como con una cosa toda rara. Y eso no es otra cosa que religiosidad. El tercer velo que yo veo es una actitud victimizada. ¿Usted cómo va a ayudar en problemas de carácter a una persona que es víctima? ¿Usted le va a pesar? Ante una víctima, uno llega y le dice, oye, mira, es que tú contestaste feo, es que mira, tú tienes problemas con todo el mundo, en el trabajo, en la iglesia, donde estás. Y la persona dice, otro que me ataca. Todos están contra mí y ahora usted, pastor, yo no lo puedo creer. No, te estoy diciendo que hay algo que debes trabajar en tu carácter. Entonces, el velo de la victimización. Ahora, Pablo dice que hasta el día de hoy esas personas leen la ley con un velo, con el velo de la religiosidad, con el velo de yo soy mejor que otros, con el velo que no les permite entender que la ley lo que les estaba mostrando era Cristo. Y Cristo nos da la gracia para que con todo y nuestra humanidad nos acerquemos a Dios sin velo. Porque lo hermoso fue que Cristo no tuvo que ponerse un velo. Jesús rompió el velo que nos separaba delante de la presencia de Dios. Jesús no se despojó de un velo porque Él no lo tenía. Él se despojó de sí mismo, dice Filipenses 2. Lo tercero que vemos, no nos debemos conformar con las primeras experiencias. Versículos del 7 al 11. Está diciendo Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún más con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio
de justicia. Hay personas que se quedaron viviendo en glorias pasadas. Y Pablo les está diciendo, ellos creían que la gloria que vivieron con Moisés era la mayor, pero hay una mayor y es la que es en Cristo. ¿Cuántos todavía se quedan viviendo experiencias del pasado? Yo recuerdo cuando yo estaba en un grupo de alabanza de una iglesia y cantábamos y ángeles venían, ¿y ahora qué? Yo recuerdo cuando yo predicaba y yo tenía un grupo de discipulado y Dios me respaldaba y yo les decía, ¿y ahora qué? Nos quedamos en esas experiencias y Jesús quiere que todos los días tu relación con Dios no solo sea una experiencia, sea un estilo de vida. Que tú digas, yo recuerdo ayer que tuve un tiempo con Dios y abrí las escrituras y Dios me habló. Y en mí empezó como unas ganas de llorar incontrolables, y cuando me pregunté por qué, era porque me di cuenta lo pecador y lo necesitado que soy de Dios. Y esas experiencias nadie te las roba. Entonces, si tú quieres que el brillo de Dios esté en tu vida, deja de vivir las experiencias del pasado y empieza a vivir una nueva relación con Dios. Empieza a despertar tu corazón de nuevo por Él, a volver a las escrituras, a volver a orar. Segunda de Corintios 3, del 7 al 11, que fue el que leímos, hace un paralelo entre el ministerio de muerte y el ministerio del Espíritu, el ministerio de condenación y el ministerio de justificación, lo que perece versus lo que permanece, y la letra versus el Espíritu, aclarando que aunque fue glorioso ese pasado, no se compara con vivir la gloria de Cristo. Y qué lindo todo lo que hayas vivido, pero hoy Dios te llama a volver tu mirada a Jesús, al Cristo de la gloria. Cuando tú y yo nos encontramos con la gloria de Cristo, lo primero que debe venir a nuestras vidas es un corazón de arrepentimiento y decirle, Señor, ante tanta santidad, yo puedo reconocer que soy pecador. Yo he insistido mucho en esta idea y la digo a manera de conclusión de esta enseñanza. Nunca nos debemos comparar con alguien menor, porque siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros. Debemos compararnos con Jesús y al poner nuestra mirada en Jesús decir, Señor, soy tan necesitado de ti. Yo no puedo solo. Pablo dice en los versículos 16 al 18, pero que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ya la gloria de Dios no es algo que solamente viene Moisés y nos la trae. Es algo a lo que tú tienes derecho, a lo que tú tienes acceso a través de Jesús y a través de su palabra. Nuestro encuentro fue con Cristo y esa gloria es más poderosa que la misma gloria que vio Moisés. Si este resumen fue de bendición para tu vida, te invitamos a que escuches las prédicas completas en nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana en Comunife Cerritos, aquí en Galicia. Para más información puedes entrar a nuestra página www.comunifecerritos.com. Bendiciones.